Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué causa la piel reseca? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno amigos, quiero hablarles de la piel reseca. Constantemente recibimos información en Metabolismo TV. Metabolismo TV nos tiene bien contentos los resultados porque ya pasamos los 10 millones de videos vistos, que es una marca muy importante. Y estamos teniendo algo así como, lo último que vieran, como 767 mil videos vistos por mes, ahora mismo. Así que ya mismito hiteamos el millón de... Aquí en Puerto Rico no hablamos español, decimos hiteamos, ¿no? Del inglés, del Spanglish correcto, ¿no? 767 mil videos por mes, ¿no? Pero Jorge y yo estamos trabajando para llegar al millón mensual, ¿no? Ok, al millón. Entonces, algunas personas nos han estado preguntando qué causa el problema de la piel reseca. Les voy a dar un punto de vista que no falla, porque es algo que nosotros hemos visto en la práctica. Una de las cosas que más nosotros notamos es que las personas cuando adelgazan, utilizando la información del libro El Poder del Metabolismo, o los diabéticos que adelgazan cuando usan diabetes sin problema, o la gente que viene a Natura Slim de San Juan, de Puerto Rico, a los Relax Slim en Estados Unidos, que son operaciones de Natura Slim en la Florida, a Natura Slim en México, a Natura Slim en Panamá, a los Natura Slim que están por abrir, que ya estamos operando parcialmente en Costa Rica y en Colombia, ¿no? Notan que no solamente es que adelgacen o controlen la diabetes, es que también la piel se la arregla y se les pone bonita y se les pone lozana, se les pone húmeda y deja de estar la piel cuarteada o reseca o con pellejitos en la planta de los pies y demás. Pues quiero explicarle qué causa la piel reseca, que es lo mismo que se está reversando cuando usted empieza a aplicar el poder de metabolismo o diabetes sin problema, ¿no? Pero quiero explicarle por qué, porque no hay nada en la vida como uno entender el porqué de las cosas, ¿no? El conocimiento es poder. Ok, voy un momentito a la pizarra para que entienda. Fíjense, si usted está teniendo problemas de piel reseca, esto es algo que se quejan mucho las mujeres, porque a veces invierten mucho dinero en cremitas, Orlane y marca famosa para poder hidratar su piel, ¿no? Quiero decirles que el problema de la piel reseca no está por fuera. El problema de la piel reseca está por dentro. Así que vamos a ver qué es lo que causa la piel reseca verdaderamente. Fíjense. Lo primero que tienes que saber es que el agua es vital a la vida. El cuerpo humano, ¿verdad? Piel reseca, pues es falta de hidratación. El cuerpo humano se estima, los mejores estimados que hay es que por lo menos es 65% agua. ¿Okay? ¿Cuánta agua se necesita consumir para uno hidratar el cuerpo y que no haya piel reseca? Pues se necesita consumir una fórmula que nosotros explicamos en el libro El Poder del Metabolismo y también en el libro Diabetes sin Problema, donde decimos su peso en kilogramos, ¿okay? Dividido por el número 7 igual a vasos de agua. O su peso en libras dividido por el número 16 igual a vasos de agua. Acá estamos hablando, el sistema métrico, estamos hablando de vasos de agua de 240 mililitros y acá estamos hablando de vasos de agua de 8 onzas. ¿Okay? Si usted calcula en libras, usted lo divide por 16 y sabe cuántos vasos necesita al día, cuánto requiere su cuerpo. Si usted lo calcula en kilogramos, pues lo divide por 7 y sabe cuántos vasos. Va a dar lo mismo. Ahora, ¿de dónde salió esta fórmula? Esta fórmula salió de un cálculo más extenso que hacía el doctor Batmangelit. Es un doctor muy famoso, que era como el experto máximo en el tema de hidratación de agua en el planeta Tierra. Él escribió un libro que yo lo recomiendo mucho, se habla mucho de él en el libro mío de diabetes, en el libro del Poder del Metabolismo. El libro se llama Los gritos de su cuerpo por el agua. Él explicaba una fórmula donde básicamente hablaba de que uno debería tomarse la mitad del peso de su cuerpo en onzas. O sea, que si el peso de su cuerpo eran, qué sé yo, por decir algo, 160 libras, ¿no? 160 libras, en libras, ¿verdad? Pues eso lo convirtiera a onzas, que serían 160 onzas, y esas onzas, pues lo dividiera por 2, que entonces al dividirlo por 2 le dan 80 onzas, y al darle 80 onzas usted lo divide por 8 vasos, le dan 10 vasos, ¿ok? Es un cálculo medio largo que explicaba él. Yo encontré a través de los años que era más fácil tomar el número del peso
y dividirlo por 16, y si era en kilogramos, dividirlo por 7. Y sin entrar en todos 3 cálculos o 4 cálculos para llegar a lo mismo, ¿no? Así que básicamente de ahí salió la fórmula. Pero, ¿qué causa la deshidratación? ¿Qué causa la piel reseca? Pues le explico. Si usted empieza a tomar agua, automáticamente va a notar que la piel va a mejorar. A tomar suficiente agua de acuerdo al tamaño de su cuerpo, usted va a notar. Pero hay gente que va a empezar a tomar esa agua, va a notar que la piel mejora hasta cierto punto y no mejora más. Y sigue reseco. ¿Por qué está la piel reseca? Pues le voy a decir por qué. Está reseca porque su glucosa, el azúcar de la sangre, está demasiado alta. O sea, si usted tiene sobrepeso, asegurado que la glucosa está alta, porque es imposible tener sobrepeso sin glucosa alta. O sea, usted no puede echar una barriga, una panza, una cintura, no la puede hacer crecer si no tiene la glucosa alta. Es imposible. Así que para usted poder tener obesidad o descontrol en la diabetes, tiene que tener la glucosa alta. Esa es la clave. Ahora, ¿por qué tener la glucosa alta hace que la piel esté reseca? Pues le explico. La glucosa es un azúcar, es un tipo de azúcar. Todas las azúcares son higroscópicas. Higroscópico quiere decir que tienen afinidad con el agua. Si usted coge una jarra y la llena de azúcar, ¿no?, y lo pone en una mesa y le abre la tapa, ese azúcar al poco tiempo va a estar llenadita de agua, porque el azúcar ala el agua del medio ambiente y la trae, porque el azúcar es higroscópica, o sea, ala el agua, sigue. No es hidrofóbica, que sería que la rechaza, ¿no? El azúcar es hidroscópica, o sea, higroscópica, que es que ala el agua hacia sí. O sea, que el azúcar trae el agua. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene mucha glucosa en la sangre, demasiada, o sea, porque tiene la glucosa alta, porque come demasiado carbohidratos, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, jugos de fruta, leche, lo que sea, que le sube la glucosa es hidroscópica. Y como es hidroscópica, le ala el agua de las células y se las reseca. O sea, que mucha de la gente que tiene la piel cuarteada, que tienen, como dicen las mujeres acá en Puerto Rico, patas de gallo, que están arrugados, que están resecos como una pasa, hay veces que inclusive son personas que toman mucha agua y dicen, ¿por qué si yo tomo tanta agua todavía tengo la piel reseca? Pues la tienes reseca, porque está bien que te tomes el agua, pero si no bajas la glucosa y controlas tu dieta como algo como la dieta 3x1, donde tú controlas a no más de una cuarta parte lo que te sube la glucosa, no lo vas a controlar. Porque siempre que haya mucha glucosa, la glucosa te va a extraer del cuerpo el agua. Así que si tienes la piel bien reseca o pellejitos en la planta de los pies o en los codos, debes saber que lo primero es tomar agua. Y lo segundo, ¿qué es? Es reducir los carbohidratos refinados para que te baje la glucosa, para que no te saque el agua del cuerpo. Y eso te lo comento porque la verdad siempre triunfa.